Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Primer Sefer de Crónicas, capítulo 23. Dice: Vedavid Zakan Veshava Yamim Villamalech et Shlomo Benu al Yisrael. Y David, en su vejez y lleno de días, hizo a Shlomo su hijo rey sobre Israel. Volvemos al mismo método de los videos anteriores donde vemos que el escritor omite no porque quiera ocultar algo, sino porque, como estuvimos hablando, quiere centrarse en lo que debían de, o lo que él consideró que debían entender todos aquellos que estaban regresando del exilio. Y omite lo que estuvimos hablando en los videos anteriores sobre ese roce de David versus Joab. Joab tenía sumamente claro que su relación con David ya estaba deteriorada. También tenía clarísimo que no venía directamente de la casa de David, aunque eran familia, pero no venía de la casa de David, como para tener el aval de los sacerdotes, de los príncipes y de los ancianos del pueblo, como para él proclamarse rey, ni a él ni a ninguno de los de su casa. Entonces, ¿qué método tenía que utilizar él? El mismo método que utilizó en una ocasión un hombre también comandante, pero en este caso de la casa de Shaul. Abner, que era el comandante del ejército de Israel cuando Saúl era el rey. Una vez muere Shaul, Abner coge a un hijo de Shaul y hace todo un escenario y lo proclama rey, pero un rey al cual él podía manipular. O sea, era la carta de presentación, pero realmente quien mandaba, quien gobernaba, quien realmente tenía el poder era el comandante en jefe Abner. Abner que terminó después haciendo las paces con David. Pues Joab trató de hacer eso que hizo Abner. Lo único que a Joab no le salió. Joab tenía que llenarle los ojos, los oídos y pintarle un mundo de fantasía a uno de los hijos de David, para entonces, por medio de ese hijo de David, él afirmarse, limpiar su imagen y realmente seguir gobernando o implementando a sus familiares en los puestos sumamente clave para poder seguir en ese afán de poder y de guerra. Si nosotros nos vamos a lo que es Primera de Reyes, vemos el relato donde en medio de todo este escenario, cuando David hace rey a Shlomo, sucedieron
sucesos que son importantes aclarar para culminar con lo que fue la disputa de estos dos hombres, que fueron dos hombres que unidos llevaron a Israel a la cima. Unidos llevaron a Israel a lo que llegó a ser, en donde dominaba a todos los alrededores y colindancias con Israel. Llegaron a tener shalom, reposo, obviamente porque el Todopoderoso fue el que se los dio, pero los instrumentos fueron David, este hombre llamado Joab, y el ejército. Pero Joab encontró a una presa fácil y manipulable llamado Adonías. Y esto sale en Primera de Reyes capítulo 1, en donde Joab manipula a Adonías y Adonías se lo creyó y llegó a hacerse de lo que Joab le podía dar acceso, que era a los carros de batalla, al ejército si necesitaba. Pero eso ya no le funcionó. Ya no tenía absolutamente ningún poder como para hacerle fuerza al reinado de David. Una vez se enteró la madre de Salomón, Betsabé, va donde David y conocemos este relato donde le dicen a David, oye, tú dijiste que era Shlomo el que iba a ser el rey, ¿por qué Adonías ahora? ¿Será que tú cambiaste de opinión? David termina llamando a sus principales, a sus sacerdotes, a Sadoc y a Natán. Y llega el momento en donde todo el pueblo, el ejército, se abarca totalmente a la decisión de David y ya Joab se queda sin poder. En ese proceso, donde vemos aquí que dice que David, ya siendo viejos, fue y hizo a Shlomo rey sobre Israel. Vemos que suceden ciertas cosas. Dentro de ellas, eso que David le dice a Shlomo, le dice en Primera de Reyes capítulo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Yahweh tu Elohim, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la Torá dada a Moshe. Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Yahweh la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Qué más le dice? Le dice, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Pareciera que cuando David le dice estas palabras a Shlomo, estoy yo acá, se podría decir, especulando en la conspiración. Sabemos que dentro de todo esto, los secretos casi nunca se guardan y todo parece que es a voces, Dentro de lo que vemos aquí, estoy tratando de desarrollar lo que
¿Cómo fue que llegó después, en este resumen de un capítulo, David hizo rey a Shlomo? No sabemos si esto fue lo que terminó de incitar a Joab a buscar a Adonías y rebelarse, porque ya la relación de Joab con Shlomo era nula. No sé si se enteró de lo que David le dijo a Salomón que tenía que hacer con Joab y dijo, espérate, ya hay una sentencia sobre mí, ya no tengo más remedio, hay que actuar. Porque le dice lo que hizo, ¿qué le hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Yiter, a los cuales él asesinó, mandó, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies? Es que el detalle no era que Joab terminara matando a un comandante enemigo, porque Abner en un momento llegó a ser el enemigo abierto del ejército de David y inclusive Abner terminó dándole muerte al hermano de Joab, a uno de los hermanos de Joab. Entonces, el detalle no era que Joab terminara matando a Abner, es que lo hizo en un tiempo en donde no había necesidad de hacerlo. Había tiempos de guerra también dentro de esa época. Había tiempos de paz en donde había ejército con el otro ejército, que era el tiempo de paz, y ninguno violaba ese tiempo. Parecido para el tiempo de hoy, cuando que obviamente estamos tal vez socializados con eso, porque estamos dentro de un sistema en donde todo, aunque no está cerca de donde vivimos, se entera uno por las noticias. Y tal país llega a un acuerdo de paz de 10 días con tal país. En esos 10 días o en ese mes o yo no sé cuándo se paraliza el bombardeo, el derramar sangre. Siempre, ¿qué sucede? Que uno culpa al otro de que violó el acuerdo. Pues en este caso se le dice a Shlomo, David, que Joab violó ese acuerdo. Y nosotros lo vimos relatado. Abner va donde David, se reúne con él, llega a un acuerdo, le va a entregar todo el reinado. Sin embargo, Joab se aprovecha de que Abner ya está en tiempo de paz, en acuerdo, y lo llama. Y Abner, cuando va donde él, termina Joab haciéndole una emboscada y asesinándolo. Igual también sucedió con este hombre llamado Amasa, en donde ya había sucedido lo que sucedió en el tiempo de batalla, y David le dice a Amasa que va a ser el próximo comandante, y Joab parece que se entera y termina también matándolo en un tiempo de paz. Le dice claramente, ha derramado sangre en tiempo de guerra, de paz. Dice, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Sheol en paz. Y también le da otros consejos sobre los hijos de Barzilai y los Galaditas. Con estos habla bien, le dice que los tenga con vida de su mesa, etcétera, etcétera. El detalle es que Joab incita a Adonías para que se revele y se autoproclame. Después que sucede lo que sucede, ¿verdad? Que David termina muriendo. Adonías, como quiera, trata de hacer
de las suyas. Termina siendo eliminado, ¿verdad? Porque le pide la mujer, una vez David muere, le pide la mujer a Betsabé, la mujer que estaba calentando a David. Shlomo tomó esto como una rebelión abierta y también termina eliminando a Joab. Y ahí se van los dos grandes hombres de guerra que lideraron el ejército de Israel por 40 años. Terminaron enemistados, siendo familia, por la sed de poder que tenía Joab y por es que yo estoy bien. Y por eso traigo esto, porque esta es una de las enseñanzas que uno aprende. El que tú creas que tú estás bien y que el otro está mal, no debería darte derecho a envidiar el puesto que tiene, ni celarlo, y mucho menos buscar cómo socavar su posición, su vida. Joab, esto es una especulación mía, tal vez comenzó a minimizar a David, no por lo que el Todopoderoso había hecho en su vida, sino por sus debilidades. Como estoy yo pensando acá, tal vez una de las cosas que tal vez Joab argumentó para convencer a Adonías y para convencer también a los sacerdotes, porque Abiatar era un sacerdote que fue fiel a David hasta lo último y de momento vemos que se fue con Joab. ¿Qué argumentos tal vez podía haber utilizado? Shlomo no es legítimo. ¿Cómo tú vas a poner a un hijo a reinar que es hijo de la mujer que tú le quitaste a uno de tus comandantes? Tal vez no le contó que él fue el que recibió la carta para ejecutar la orden. No. Le quitaste la mujer a un hombre y le embarazaste y vimos cómo el Todopoderoso te quitó el hijo y ahora tienes otro con ella y ahora quieres poner a ese bastardo, tal vez le dirían. Tú sabes que eso no es correcto, que eso no es bíblico, Abiatar. Eso no está bien. David ya ha sido como Shaul, desechado. Hay que poner a alguien que sea legítimo de una mujer de aquí, de Israel, que no haya sido basado en esos escenarios, que limpie la imagen de Israel. No sé. Por eso es importante porque aquel que esté firme, mira que no caiga. Y a veces uno se pone y reconozco a mí en lo personal. En lo personal, puedo dar testimonio que me ha sucedido. A veces, como ser humano, veo a veces algún defecto sobre alguien, un hermano, o me cuenta algo que a veces yo me quedo pensando, no digo nada, quedo pensando, digo, oye, pero ¿cómo puede ser que esta persona diga esto o haya hecho esto? Y no pasa un tiempo en donde yo me encuentro en una situación similar. Tal vez no actúo de la misma manera, pero puedo tener más esa empatía de decir, "Mm, ahora entiendo, nadie está exento. Esto no se trata de que tú ayunes más, ores más, medites más. Todas esas cosas te ayudan a fortalecerte, a crecer, a mantenerte más firme, a estar más consciente, pero eso no te hace exento a que no vengan pruebas a tu vida. A que como seres humanos podamos fallar, podamos cometer errores. Y esos errores, que hasta el día de hoy se le siguen mencionando a David, eh, son los que mucha gente utiliza para justificar los suyos. O sea, sacan las debilidades y los errores de otro para tapar los suyos, que son 50 veces peores. Me acuerdo de este hombre que me encontré en el lugar donde laboro hasta el día de hoy. Y como casi siempre sucede, termino siempre hablándole de un texto bíblico, hablándole de un consejo de la escritura.
Y cuando comienzo a hablar de una historia, ¿verdad?, de David, el hombre se ríe y me dice, porque el hombre había leído la Biblia, pero mira, qué interesante. Hay gente que lee la Biblia para conocer más al Todopoderoso, para conocer el carácter de Él, para ver al Mesías revelado en Él y para edificarse, para crecer, para purificar su mente, su corazón y entender y discernir entre lo que es agradable y lo que no es agradable, para andar correctamente, porque el que va a ser beneficiado es uno, no es más nadie, es uno. El Todopoderoso seguirá siendo el Eterno. Andes tú como andes, andes virado, andes derecho, andes torcido, como quiera, Él va a seguir siendo el Eterno. En su misericordia nos ha derramado toda su bondad por medio de su palabra para que nosotros andemos correctamente y nos vaya bien. Aprendamos a amar al prójimo, aprendamos a amar a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a amarnos a nosotros mismos, a alimentarnos mejor, a tener un estilo de vida eh, más balanceado. Pero hay gente que lee la escritura para mal, para justificar, para criticarla, para señalar todo eso. Y cuando yo le hablé sobre David, el hombre me dice, echó a reír y dijo, David, ese adúltero, ese asesino que se pasaba por... Me dijo como que David se pasaba, eh, que lo cogía como un hobby, como si fuese de entretenimiento, que David hacía excursiones y mataba a un montón de gente por nada más para robarle el tesoro, para robarle dinero. Y obviamente se está refiriendo cuando David estuvo en el lado de los filisteos, que hizo ciertas excursiones y dice que no se enteraba, los filisteos, el reino de los filisteos no se enteraba de todo lo que David estaba haciendo. Y si a ese adúltero tú me estás hablando a mí de personas que no son, que no tienen, ¿con qué cara tú me vas a hablar de esos tipos? Y me empezó a hablar también de Salomón y Salomón, que mira todas las mujeres que tenía, que terminó siendo un idólatra, que aquello y lo otro. No me hables de la Biblia está llena de gente que no, como quien dice que no son de gente de ejemplo. Y es triste. Porque de esa gente que eran seres humanos y cometieron errores, nosotros aprendemos también de ellos, de esos errores. Para eso está escrito. Para eso es que todos los profetas inclusive le dijeron al pueblo de Israel, después de este tiempo de Shlomo, me voy a adelantar un poco, le dice, acuérdense. Y en este tiempo, porque este tiempo se escribió cuando vinieron del exilio, le dicen a esa gente que regresan del exilio, dice, acuérdense lo que hizo el rey Salomón, cómo se dejó influenciar por las mujeres extranjeras y por eso vino pecado ante los ojos del Todopoderoso y nos castigó por ello. Eviten hacerlo. Y entonces, terminando ya con lo que eh, sucedió, pues aquí el escritor va a narrarnos ciertas cosas como si como si todavía David estuviese vivo, pero obviamente está diciendo lo que David hizo antes de morir. Antes de morir. ¿Qué fue lo que David hizo antes de morir? Pues estableció a Shlomo como rey de Israel. Y dice, Vayasef et kol zari Yisrael veha kohanim u ha leviim, y reunió a todos los príncipes de Israel y a los sacerdotes y a los levitas. Sabemos que todo esto en el capítulo anterior vimos que David hizo algo parecido, pero ¿para qué? Para que ellos ayudaran a su hijo Shlomo. Dice, Beyisaper, Halevi'in, Mikol, Shelashi, Shana, U Me'ala, Vayehi, Milsaperaim,
le Nagalatem, le Gaburim, Sheleshim, u Shenami Elef. Y fueron contados los levitas de 30 años para arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, los varones, 38,000. Ma'ale Lenakseach al Melaha Beit Yuhevehei Azrim Ve'et Be'at Elef u Shetirim Shafatim Shishi Elafim Be'arvaet Elafim She'arim u Ve'avaet Elafim Mehalelim Lejuhevehei Ve'klai Asher Ezetim Lehalel. Y de estos, para dirigir la obra de Yuhevehei, 24,000 oficiales y jueces, 6,000, además, 1,000 porteros y 4,000 para alabar a Yuhevehei con instrumentos que habían hecho para la alabanza. David está estableciendo todo lo que van a ministrar en la casa que todavía no está hecha, pero ya está haciendo lo que el Todopoderoso, ¿verdad?, le había dado el aval para que hiciera. Entonces, le está diciendo a toda esta gente, estos son los que van a estar, en esto se van a dedicar, para cuando esté ya esto hecho, comiencen la obra. Y dice, Vaya Helaket David, Melachakot Livnei Levi, Gershon, Kehat u Merari. Y los repartió por los clanes conforme a los Leví, Gershon, Coat y Merari. Le Gershoni, le Adán, le Shimei. Y de los de Gershon, la Adán y Shimei. Bení la Adán, Arasho, Yehayel, Vejihem, Vejoel, Shelashim. Y de los hijos de la Adán, el primero, Yehiel, Zetán y Joel, 3. Bení, Shimei, Shelomid, Vehaziel, Veharam, Shelashim, Eled, Reushi, Ha'avot, la Adam. Y de los hijos de Shimei, Shelomid, Isiel, Arán, 3, estos príncipes de las casas del Adán. U Benei Shimei, Veyehat Zina, Veyeus, U Beria, Ele Benei Shimei, Arba. Y de los hijos de Shimei, Jabad, Zina y Jeús, y Beria, estos hijos de Shimei, 4. Veyahi, Yahad, Harash, Zina, Ashenei, Veyeus, Beria, Lo, Arbo, Beni, Veayahi, Livnei, Ab, Le Pekuda, Ejat. Y era Jaat el primero y Sina el segundo, y Jeús y Bera no tuvieron hijos, pero la familia paterna por alistamientos 1. Bení Coat, y de los hijos de Coat, Amram, Jehazer, Hebrón, Uziel, Arba. Y de los hijos de Coat, Izar, Hebrón, Uziel, 4. De los hijos Benei, Amram, Haaron, u Moshe, Vayivadel, Aaron, Lehakudechi, Kodesh,
Kadoshim Hu Ubenei Da Olam Lehi Kater Libnei Yehevahei Le Jiarto U Levarech Beshmo Ad Olam. Y de los hijos de Amram, Aarón y Moisés, y Aarón fue apartado para las cosas sagradas, mas las cosas santas y los hijos de él para siempre, para quemar delante de Yahweh, y le sirviesen y bendijesen su nombre para siempre. Acuérdense que esto se le está diciendo a un pueblo que salió del exilio de Babilonia, aunque ya Babilonia como tal no era quien gobernaba ni reinaba ahí, sino que eran los persas, el Ciro, ¿verdad? Que fue el que dio la orden. Entonces le está estableciendo quiénes son los que van a hacerlo. Y está diciendo que David se lo dijo a Shlomo, pero él añade esa genealogía desde el comienzo. Y está diciendo, fueron los levitas, los hijos de Aarón, quienes realmente fueron los apartados para las cosas sagradas. Y añade ad olam, o sea, no momentáneamente, sino cada vez que el templo esté levantado. U Moshe ish Elohim benei ya'akro al Shvat Halevi. Y esto es algo sumamente importante e interesante, porque cuando sucede lo de Moshe, ¿verdad? Con su esposa, que esta mujer, Séfora, creo que ese era el nombre, sucede que ella le dice, tú eres un hombre de sangre, sabemos que ella era de Madián, la hija de Yitro, y Moshe termina circuncidando al hijo. Después parece que Moshe se va a hacer solo la misión. Después Yitro se la lleva juntamente con los hijos. Y no se sabe nada de los hijos de Moshe. No, pareciera todo un misterio qué pasó con los hijos de Moshe. Sabemos que uno se llamaba Gershón, el otro se llamaba Eliezer, pero no parece nada de que como si ellos tuviesen influencia dentro del pueblo de Israel, aún siendo ellos los hijos del gran líder espiritual del pueblo de Israel. Pues aquí menciona realmente cuál era. Primeramente dice que ellos fueron contados entre los hijos de Leví. ¿Qué nos dice esto también? Nos sigue respondiendo. Esas teorías, ¿verdad? Cuando uno escucha lo que es el sistema religioso del judaísmo, de que no, el hombre o la persona es contada como judía si por la madre, Es la madre la que le da el ADN judío, es quien lo hace partícipe. Y hay muchísimos ejemplos que hemos dado, y este es otro. Porque aquí la madre de Gershón y la madre de Eliezer, así mismo como la madre de Efraín y la madre de Manashe, no eran judías, sino que eran de otra tribu, se puede decir otra etnia. Pues aquí, a pesar de eso, dice, fueron ellos contados en la tribu de Leví. O sea, eran levitas. Y no solamente levitas, sino también con autoridad para ministrar o para participar de las cosas sagradas. En cierto aspecto, dice, Bení Moshe, Gershón, ve Eliezer. Los hijos de Moshe, Gershón, Eliezer. Bení Gershón, ve Shebuel, Arshon. Y dice, los hijos de Gershón, el hijo de Gershón, Zeuel, el jefe. Vayehi Bení Eliezer, Rehaabia, Hershon. Y dice, y de los hijos de Eliezer, Rehabía también era un cabeza, eran jefe, cabeza, eran
personas que tenían a cargo ciertas cosas. Dice, Velo, Ahie, y Eliezer, Beni, Aharmin, U, Benei, Rehabiah, Rabo, Le, Maale. Dice, Eliezer, dice, y no tuvo Eliezer hijo, muchos, sino solamente a Rehabías, pero los hijos de Rehabías fueron numerosos en gran manera. Benei Eziar, Shlomi, Harashot, y Izar, Shlomi, el jefe. Beni, Hebrón, Yerihu, o Yería, Harosh, Amarías, Ashni, Jehaziel, Hashlishi, Yekamiam, Arbaim. Y los hijos de Hebrón, Jerías el jefe, Amarías el segundo, Azael el tercero, y Jecamá el cuarto. Beni Uziel, Mika, Harosh, Isaiah, Asheni. De los hijos de Uziel, Mika el cabeza, y Isías el segundo. Beni Merari, Mahil, U Muzi, Benei, Mahli, Eliezer, Yaquiz. Y de los hijos de Merari, Mahil y Muzi. De los hijos de Mahil, Eleazar y Ziz. Umot Eliezer ve'elo Haya lo Benim Ki im Benot. Y murió Eliezer y no tuvo hijos, sino solo hijas. Vayish Beni Kish Ahareihem. Y se unieron ella con los hijos de Ziz, sus hermanos. Beni Mushi Mahli Ve'eder Jeremot Shlishi. Y de los hijos de Mushi, Eder y Jeremot, 3. Ele Benei Levi, Levait, a Botihem Rashi. Y estos, los hijos de Leví, de la casa de sus padres, por sus jefes. Ha'abot Livkodeihem, Bezafer, Shemot, Le Gultam, Aze Am Malacha, Le Avada, Beit Yuhebehei, Mi Ben Ezrim, Shana, Umala. Y estos fueron los contados según fueron censados y contados por sus nombres, los cabezas que hacían la obra del servicio de la casa de Yuhebehei de 20 años para arriba. Todos los que vimos contados anteriormente, incluyendo los hijos de Moshe, eran los que se encargaban de la obra del servicio en la casa de Yuhebehei, de 20 años para arriba. Ki amar David Aniach Yuhebehei Elohei Israel leemo. Porque dijo David, descanso Yuhebehei, el Elohei de Israel, a su pueblo, Beyashken, Beyerusalén, ad leolam, y habita en Jerusalén para siempre. Vegan Levim en la azo et Hamishkan ve'et kol kli le avoto. Dice, y también de los levitas no llevarán el tabernáculo con los utensilios para el servicio. Y aquí hay algo que aclarar, porque nosotros sabemos que a los levitas fueron los que se le encargaron, pero no a los levitas en sí, sino porque a los Kohanim. Entonces, los Kohanim son levitas también. Pero aquí él está haciendo esta división de que no cualquier levita va a ir a llevar el arca.
Y va a aclarar quiénes son los que van a llevar con los utensilios y las cosas. Y aquí lo dice. Vegan lelivim en los utensilios. Y en el 27 dice, Ki va David ha ahorenim ha'am mispar benei levi mi ben ezre yana umala. Dice, y así que estas fueron las palabras de David, las postreras o las últimas, y ellos hicieron la cuenta de los hijos de Leví de 20 años para arriba. Ki me amada le yad benei ha'aron le avadat beit yuvehei al ha'zorot ve al ale shakot ve el mihared lehol kadasha u meaze abada beit ha'elohim. Y aquí explica y dice, pues los que estaban a la mano de los hijos de Aarón son los que van para servir a la casa de Yahweh en los atrios y en las cámaras y en la purificación de todas las cosas santificadas para dar el servicio dentro de la casa de Yahweh. U lelahem a amarkajet u lesalet le minnaha u lelarkiki a amazot u lemahabat, y de los sacrificios de las hojuelas y de los hacimos para todo lo que se vaya a sacrificar y a freír. Vela murvajet u lekol mezuret u mida y de todo lo mezclado para toda la medida y tamaño. Vela amad baboker le jorodot le u le jalel le yuvehei bejol le areb, y para asistir en todas las mañanas de mañana para dar lehodot, agradecimiento de alabanza a Yahweh, asimismo también en la tarde. Ulekol ha'alot olot le Yahweh le shabbatot le hadoshim u le ma'adim le emodim bemispar que mishpat aleihem tamid lifnei Yahweh, y para ofrecer todos los holocaustos a Yahweh todos los días de reposo, Shabbatot, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, por su número, según las ordenanzas que le dieron a ellos continuamente delante de Yahweh. U shomru et mishmeret, y para que guardasen y guardar Ohel Moed ve et mishmeret hakadashe u mishmeret benei a Aaron a heihem le abdet beit Yahweh, y para guardar la tienda de reunión y guardar el santuario y guardar para que lo guarden los hijos de Israel y los hijos de Aarón, y sus hermanos para el servicio de Yahweh. Y aquí terminamos con el capítulo 23, donde vamos a ver esto en los próximos capítulos también, donde está la directriz de David a su hijo, a los oficiales, a los levitas, a los cohanim, a los sacerdotes, porque una cosa es un leví y otra cosa es un cohen.
Y esa es una de las cosas que también, en este caso, este servidor y otras personas hemos tomado como argumento, de que no es claramente, que no podemos engañar a las personas con cosas triviales que no tienen un fundamento claro. Porque a mucha gente han engañado con eso, con que, ay, fulano de tal, de Israel, ese hombre es un levita. Ese hombre es un levita y es un cohen. O sea, automáticamente le dicen que es del linaje de Leví y automáticamente lo ponen como un sacerdote. No todos los levitas eran sacerdotes, pero todos los sacerdotes sí venían de la tribu de Leví. Así que aquí aprendemos muchas cosas y dentro de ellas es a no señalar las debilidades de otro para tapar las de uno. No dejarse influenciar por el enojo. El enojo hace que uno cometa muchísimos errores. Hay algo que yo aprendí dentro del término de la escritura, dentro de todas las cosas que he aprendido, pero que yo considero que cada rato cuando suceden ciertas cosas las traigo a mi memoria. Y una de ellas es: la voluntad del Eterno es perfecta y agradable. Y cuando digo esto es porque a veces nosotros queremos manipular en nuestra ignorancia, manipular las cosas para que salgan bien, y de una u otra manera no nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas de manera injusta y no de manera perfecta, para que, entre comillas, queramos ayudar al Todopoderoso. Es que tenemos que ayudarlo. Así como de momento el pueblo de Israel, el Eterno le decía, no salga. Y yo, no, vamos a salir y vamos a ganar las batallas del Señor. La voluntad del Eterno es perfecta y agradable. Y otra, que en la ira no obra la justicia del Eterno. Y todos los ejemplos que hay, y de este capítulo es otro ejemplo más, que nos enseña que en la ira del Todopoderoso, en la ira del hombre no obra la justicia del Eterno. Nosotros podemos molestarnos, creernos, porque somos seres humanos, a veces nos hacen ciertas cosas que son totalmente injustas, que nosotros decimos, pero es que está abiertamente, pero las personas se cierran y no se cierran a un nivel en donde a veces uno piensa que es que eso es lo que cree. No, es que ya uno se da cuenta que la persona lo está haciendo con todo el conocimiento de que lo que está haciendo es injusto y no le interesa y no le importa, y pareciera que no tiene temor de pecar. Pareciera que no tiene temor de hacer una injusticia. Pareciera que no tiene temor de mentir. Que no tiene temor de que... O sea, y todos los buscan justificar señalando las debilidades y los errores de los demás. Y a veces hasta inventado. A veces hasta influenciado en suposiciones que no pueden afirmar. Y es triste, porque aquí nos enseña el ejemplo de lo que va a pasar con la gente que se comporta así. Que se comporta así de una manera en la cual cree que porque dice ser siervo del Eterno, o sierva del Eterno, o profeta, o como se quiera llamar, cree que tiene la libertad de manipular y de hacer cosas a su antojo, y como quiera va a tener el aval del reino de los cielos. Y aquí vemos como el ejemplo de David, ahora de Joab. Para el Todopoderoso no hay acepción de personas. Así como nosotros estamos padeciendo, mucha gente en el mundo, creyentes, están padeciendo. No porque ellos sean mejores que nosotros o nosotros seamos peores que ellos, es que estamos padeciendo, no. Todos estamos padeciendo según la medida del cielo, conforme a la disciplina que Él considera que tenemos que nos va a beneficiar, aunque al principio no nos guste ni nos agrade. Y otra para nuestro provecho y nuestro crecimiento, y para glorificar su nombre en medio de todo el proceso de este peregrinar. Por eso David, en sus últimas palabras, lo que le dice a su hijo es: esfuérzate, sé valiente, guarda todo lo que se le mandó a Moshe a que nos dijera. Ahí está la instrucción. Cuando tú te dejes llevar por eso, entonces tú serás instruido.
en justicia y en verdad y en equidad. Y todo te saldrá bien. ¿Qué significa todo te saldrá bien? No es que nunca vas a tener dificultades, no. Es que aunque padezcas por lo que estás haciendo, si está bien, recompensa tendrás del Todopoderoso y Él se encargará de hacer justicia. ¿Y qué mejor justicia que la que proviene del cielo? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué mejor justicia? Hay momentos en donde nosotros nos enfrentamos a circunstancias en las cuales no nos agrada, no nos gusta, vemos injusticia por todos lados y queremos accionar. Y a veces nos sentimos, como seres humanos, nos sentimos como que, oye, estoy ya a un nivel demasiado, me estoy dejando pisotear ya demasiado, ya hasta aquí. Y sí, hay momentos a veces en los que uno tiene que tomar la decisión de decir, para, ya hasta aquí. Pero de ahí a tú querer vengarte, de hacerle lo mismo, eh, comenzar a hablar mal de las personas. No. A presentarlo delante del Todopoderoso y no puedes obligar a nadie a que se comporte como tú consideras que es correcto. Lo que sí puedes hacer es plantar una línea de respeto para que contigo ya no lo siga haciendo. O por lo menos en los casos extremos, ¿verdad? Que sucede a veces en donde es casi inevitable tú desconectarte de esa persona, sino que tener que verla a diario. Pues entonces tú decir claramente, cada vez que suceda esto, yo voy a poner una línea en donde se va a acabar la conversación, se va a acabar por el momento, hasta que usted recapacite y entienda que la manera de tratar, de hablar y de comportarse conmigo debe ser con respeto, porque bajo el enojo, bajo la ira, nunca va a obrar la justicia divina. Y para evitar que el enojo se apodere de uno y llegar a límites donde uno no quisiera llegar, es mejor evitar. Como dice el proverbio, que es sabio aquel que evita y huye, deja la contienda. Déjala. No, es que yo tengo 50.000 razones que cuando se las diga no va a tener argumentos para debatir y se va a tener que quedar callado o callada. No, huye. No ves que esta persona que está delante de ti, que sea quien sea, o que tú mismo te reconozcas que seas tú el que estés así, tú mismo digas, espérate, es que esto no va a llevar a nada bueno. Déjame bajar la revolución y apartarme. Y buscar reconciliarse siempre con nuestro adversario. ¿Y quién es nuestro adversario? Aquel que en el momento esté en contra de nosotros. Busca. Y no es que vas a ser los mejores amigos. No, pero busca siempre el shalom. Porque en algún momento la justicia va a venir. Y eso fue lo que David le dijo a su hijo. Tranquilo, yo no lo hice, pero tú eres un hombre, un hijo sabio y sabes cómo debes de hacer. En el próximo capítulo, en donde vamos a estar hablando mucho sobre la distribución de los sacerdotes y eso, vamos a tratar de hacerlo de manera de resumen y de resaltar los detalles que más a mí me consideren, ¿verdad? Y que pueda traer más enseñanza, porque el principio de esta enseñanza es que nosotros nos sigamos santificando y parecernos más al Mesías y prepararnos para la venida de Él, para el regreso en el cual Él va a venir. Porque en Él esperamos y en Él está nuestra esperanza. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.